el pan necesario. Así es. ¿Encontraste el versículo? Aquí está. Aléelo, cacho. Proverbios capítulo 30, mis amados hermanos, Salomón. dice el 8 y el 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Qué tremendo. Ahora mira, dice, porque si no estaría yo en el Señor, Él sacia mi hambre y no estaría dando por agradecimiento. Le agradezco, dice, de antemano su respuesta. Hay en el pueblo del Señor un deseo de conocer la verdad y profundizar en la fe. Dios le bendiga a usted, hermano David, al hermano Arturo y al hermano Yatensi, por no tener miedo de decir la verdad. Al fin de cuentas, es lo único que nos puede hacer libres de la maldición. Solo la verdad. Atentamente, Raimundo Chan, Mérida, Yucatán, República es México. Qué bendición a México, ¿eh? Pero parecería, mis amados hermanos, que esta es una plaga y es un virus que está cayendo en todas las iglesias donde se predica al Cristo vivo. O sea, no es que solamente Cristo te renueva y te hace una nueva criatura y te quita todo tu pecado, sino que ahora como que la intención de Jesucristo es hacerlo a uno millonario y que aquí en la tierra usted tenga abundancia. Pero qué raro, el apóstol Pablo tuvo necesidad. El mismo Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Entonces vamos a estar hoy profundizando. Queremos, antes de escudriñar este mensaje, mis amados hermanos, recalcar lo que dice la Biblia. El diezmo y la ofrenda es bíblico. Y uno que es generoso y uno que es agradecido con Dios, justamente da para que el reino de Dios se siga multiplicando. Y por eso también hacemos una invitación, para que usted pueda también aportar a Soma Visión, para que este canal siga proclamando y sigamos nosotros pudiendo predicar la palabra de Cristo gratuitamente para que llegue a su hogar. Y eso es una manera de, no le estamos diciendo, a ver, siempre aquí en Asoma Visión y va a ver que usted se va a sacar la lotería. No se va a sacar nada. Lo que sí se va a sacar es un gran peso de encima, porque Dios va a comenzar a bendecirle con cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe el dinero, pero para las bendiciones está la obediencia y el conocimiento de Dios. Y la fe. Y eso es muy importante. Eso es lo que nos hace actuar creyendo y esperando en el Señor, David. Claro, y no olvidemos lo que dice, ¿no? Timoteo, nada trajimos a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Así es, Señor. ¿Qué es un pacto? Empecemos con esto. La palabra pacto, amados hermanos, proviene de una palabra hebrea, berit. Y yo le pido desde ya, anote, porque usted se va a llevar una sorpresa más adelante. La palabra berit, con B labial, significa pacto, alianza, acuerdo o testamento. Pacto, alianza, acuerdo o testamento. Por eso se habla de un antiguo pacto, un antiguo testamento, una antigua alianza, un antiguo pacto. Como de un nuevo pacto, nueva alianza, nuevo testamento o nuevo acuerdo. Aclarado, berit es la palabra, berit, no se olvide, berit, con B labial. Berit es pacto. En el derecho, ¿qué es un pacto? Es un acuerdo voluntario de partes. ¿Contrato? Contrato voluntario. Nadie te puede obligar a firmar un contrato conmigo, de lo contrario es nulo por derecho. Nulo por derecho. Hay vicios que anulan contratos. Pero los pactos son acuerdos voluntarios de parte, en la cual ambas partes pueden ser bilateral, entre dos partes, trilateral, 3 personas, o multilateral, muchos implicados en el pacto, se comprometen voluntariamente a cumplir obligaciones y poner en práctica derechos. Perfecto. Incluye derechos y obligaciones para ambos lados, ambas partes, contrayentes de este acuerdo. Ahora vamos a ver el pacto desde el punto de vista bíblico. Desgraciadamente, una camada de predicadores que se han dedicado a extorsionar al pueblo y a distorsionar la palabra de Dios, están enseñando equivocadamente que el hombre puede pactar con Dios. Déjeme decirle esto nada más de entrada, con el más respeto, con el mayor respeto posible, a tanto ustedes, mis amigos televidentes, como aquellos predicadores que tal vez por ignorancia y algunos con deliberada maldad, están enseñando que el hombre puede pactar con Dios. Escuche por qué. Vamos a demostrar que el hombre no pacta con Dios, pero quiero aclarar, esto me parece clave. El ser humano está acostumbrado a querer comprar el favor de Dios, a querer corromper a la autoridad. Eso es innato en la naturaleza caída del ser humano, Arturo. Así es. Eso es producto del pecado que vive en el ser humano, corromper a la autoridad.
obtener el favor a la buena o a la mala. Portarme bien pero con mis tramoyas por debajo, o hacer deliberadamente el mal y luego querer sobornar a la autoridad. Así es. Eso es intrínseco en la naturaleza humana pecaminosa. Esa naturaleza humana pecaminosa lo lleva al hombre a un pecado llamado idolatría. Idolatría o paganismo. ¿En qué consiste? Mire, en querer utilizar a Dios para mi beneficio. Ese es paganismo, es idolatría pura. Idólatra no solo es el que se arrodilla ante una estatua. Idólatra es aquel que pretende corromper a Dios. Es un idólatra. Aclaro, en el paganismo, en la idolatría, en el politeísmo, en la adoración de muchos dioses, y en el satanismo, escuche, en esas cuatro, idolatría, politeísmo, espiritismo, satanismo y... El anterior se me fue, perdonen, con mucho respeto. Usted puede pactar con Dios. En la idolatría, paganismo, satanismo y politeísmo. Sí, señor, usted en esos cuatro, usted puede pactar con Dios y con el diablo. Hay gente que hace pacto con el diablo. Eso, vender el alma al diablo, que ese es el pacto con el diablo. Para obtener riquezas, Exacto. Y poder y fama. Lo que más anhela el hombre. Fama, poder y dinero. Hasta mujeres hacen pacto con el diablo. Pactan con el diablo. O sea, usted puede pactar con el diablo, pero no con Dios. Así es. Porque Dios piensa diferente. Al mismo diablo y al mismo humano, que tienen naturaleza caída ambos. Escuche bien, Dios es el único que toma pactos con el hombre. Hace pacto, Él es proponente del pacto. Porque pacto, Arturo, involucra leyes. Y el hombre no le puede poner leyes a Dios. Si yo digo, voy a hacer un pacto con Dios, involucra que yo le voy a poner reglas a Dios. ¿Cómo una criatura puede ponerle reglas a Dios? Eso es insólito, absurdo, descabellado. Dios me pone leyes y si las desobedezco, pagaré por ellas. Una característica del pacto bíblico, Arturo, son las siguientes. Características. Dios pacta, Dios pone las reglas del pacto, Dios dice, esto se hará así. Tercero, el hombre acepta obedecer el pacto, someterse a ese pacto. Perfecto, me someto. Cuarto, y si no lo cumplo el pacto, porque no es que Dios va a incumplir. Seamos claros, Dios nunca falla. El que falla siempre es el hombre. Así es. ¿Y qué pasa cuando el hombre falla? Entonces aquí Dios toma una prerrogativa única en cualquier pacto. Solo Dios puede hacer esto. Ser parte y a la vez juez. O sea, Dios es juez y parte, claro, porque Él es Dios. Primero porque Él pacta, Él es parte proponente, y segundo porque te juzga si incumples el pacto. Él te juzga. Así es. Él sentencia tu incumplimiento al pacto. La Biblia está plagada de frases que dicen, y ustedes invalidaron mi pacto, ustedes abandonaron mi pacto. Todo el tiempo Dios se queja, no que el hombre pacte con Él, no que el hombre cumpla con Él. Por el contrario, Dios todo el tiempo protesta y se queja que el hombre incumple los pactos de Dios. Por tanto, desde ya les digo, es incongruente predicar, enseñar, sostener que el hombre se atreva a hacer un pacto con Dios. Eso es insólito. El hombre puede pactar con sus semejantes. Un ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es un acuerdo voluntario de partes, es un pacto entre humanos ante Dios. No es un pacto con Dios, sino un pacto ante Dios. Eso hay que aclarar. Un acuerdo, dos reyes están a punto de enfrentarse para ir a la guerra. Jesús dijo, primero vea si hay condiciones de paz o no. Dialogue, dice, es mejor buscar la paz antes de la guerra entre dos ejércitos. Hay un pacto de paz. Hay un pacto de paz, pero entre humanos, entre un pueblo con un rey con su pueblo. Pero nunca el humano ante Dios podrá pactar, porque no tiene nada que darle a Dios. Y esto es importante, porque en el pacto hay entrega de algo. Por eso les dije que pacto es testamento, y en el testamento hay entrega de algo a alguien. ¿Qué le va a dar el hombre a Dios? Por Dios, ¿qué le va a dar? No le va a devolver algo que le pertenece al mismo Dios, como por decir dinero. Pues Dios es dueño del oro y de la plata. Ageo 2:9. Entonces, David, aquí vamos a recapitular esto. Mis amados amigos, y acuérdense que vamos a hacer una diferenciación entre pacto, voto y promesa. Y recuerde usted, amado amigo y amiga, de pronto usted tiene una grandísima necesidad. Tenga mucho cuidado si usted está con mucha necesidad de caer presa de algún embaucador, en que le va a mentir y le va a decir, mira cómo Abraham era riquísimo, mira cómo Jacob era riquísimo, mira cómo todos los patriarcas eran riquísimos, y ellos ¿qué hacían? Diezmar. Y con el diezmo, como es bíblico, es la manera en que los van a seducir
para que con dinero usted pueda comprar el favor de Dios. Y por eso el pacto que se enseña malintencionado es que le están enseñando a usted que usted tiene que dar dinero para obtener una bendición. Y David me gustaría estudiar ahora, ya con esta excelente presentación que David Aymon nos ha enseñado. Recuerde usted que es Dios quien hace el pacto. Y vamos a hablar de 6 pactos que hay en la Biblia. 6 pactos, empezando en Edén. Por eso se llama el pacto edénico. ¿Ok? Pacto edénico, David. Antes de eso, por favor, Sí. permitidme leer Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Este es contundente para demostrar lo que vengo diciendo. Ya. Deuteronomio 10, 17. Dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas. Así es. Ajá, Dios no hace acepción de Ni personas. toma cohecho. Ni toma cohecho, es decir, Dios no acepta coimas. Así es. Eso que quede claro. Es verdad. Y es hasta entendible, ¿verdad? Imagínese usted quererlo sobornar a Dios con algo que le pertenece a Dios. Más fácil es pedirle en humillación y en sumisión que venir a quererle decir, Señor, quiero negociar contigo. Quiero Te pactar. voy a dar este dinerito y a cambio dame tú un favor. Eso no va a pasar. Por eso, hermanos míos, Biblia, papel y lápiz. Y vamos a aclarar algunos puntos, e inclusive el único versículo que de pronto Hay alguien 2. estudioso, en Salmos y en Esdras, pero vamos a aclarar esos puntos y de pronto es una falla en la interpretación y más bien en la traducción. Empecemos con el primero, y cuál es el pacto, cuál es la orden, la ley y cuál es la señal. El pacto edénico, se llama pacto edénico porque aconteció esto en el Edén. Dios da en la primera ley. Usted lo va a encontrar esto en Génesis capítulo 2. Y viene una prohibición en el capítulo 15, en el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa era la ley. Claro, pero ¿qué cosa es lo que Dios le entrega primero? Le entrega la tierra. La tierra. Le entrega la tierra. Ve por favor, la bendición que le da Dios en el 28, 1, 28. 1.28, me parece. Sí, Génesis señor. 1:28. Sí, señor. Génesis 1:28 dijo, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven El sobre 29 la más. tierra. El 29 más. Y dijo Dios, he aquí, os he dado Hasta toda ahí. planta. Os he dado. Os he dado. Mira, en el pacto hay una dádiva. Una dádiva que viene de Dios, no que va del hombre hacia Dios. Dios le da al ser humano una dádiva, le entrega la tierra y su plenitud. ¿Y cuál es el pacto? Le dice, mira, el pacto involucra ley. Coman de todo, esto es suyo, menos este arbolito. Esto ni me tocan, no me comen. Ese es el pacto, Arturo. El hombre cuando transgrede ese pacto es echado del huerto. Hay una sentencia por haber violado el pacto. Comen el fruto prohibido y lárguense de acá. O sea, hay el pacto en el cual Dios da tierra, el hombre desobedece ese pacto y por ende hay un juicio de Dios por haber desobedecido. Por tanto, Dios es juez y parte. Y algo hermosísimo de lo bello de nuestro Dios, y esto es lo fascinante de nuestro Dios, amados amigos, que ya Dios sabía que el hombre iba a invalidar el pacto. Y conjuntamente con el problema, Dios envió la solución en Génesis 3:15, el primer versículo en la Biblia donde nos enseña cuál era la solución para toda la humanidad. La venida de Jesucristo, el Mesías David. Léelo antes del corte. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La primera profecía mesiánica, donde estaba el pecado, que era el problema, Dios que nos ama tanto, envió la solución a través de Jesucristo. Y ahí empieza el plan de salvación. Ese es el primer pacto de Dios con la humanidad, dando justamente la redención a través de Jesús. Nos vamos a un pequeño corte y al venir vamos a ver el segundo pacto. No se vayan, esto está buenísimo. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá
Santidad presenta Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Bien, amados, muchas gracias por continuar en sintonía y de verdad, muchísimas gracias. Los celulares están a reventar, muchas gracias por apoyarnos y también estar orando por nosotros. Amén que sí. Y también, mis amados hermanos, queremos ahora volver a este tema. David, Dios hace el pacto, pero Él no permite que el hombre haga pactos con Él, porque Dios no es corrupto. Sin embargo, Satanás sí acepta que hagan pactos con él, porque Satanás sí es mentiroso y padre de toda mentira, como dice Juan 8:44, y es un pervertido, depravado y un enfermo, un corrupto en sí. Un ladrón. Ladrón. Es un ladrón. Juan pues. 10:10. Claro, roba pues. Ahora mira, pacto noágico es el segundo punto. Así es. ¿Quieres tú aclarar acerca del pacto? ¿Qué dice ahí en noéico? Sí, es noéico porque dicen de Noé, pero en hebreo no es Noé, sino Noah. Claro, el nombre de Noé en hebreo es Noaj. Ajá. Por eso viene el nombre pacto noágico. Es el pacto con Noé. Y este es el segundo que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y vamos a ver justamente que le dolió en el corazón a Dios crear al hombre. Génesis 6, capítulo 6. Le duele en el Señor, al Señor nuestro Dios, haber creado al hombre, pero, ahí está la misericordia del Señor, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Y cuál fue el pacto? El pacto con Noé. Arturo, hay una cosa que hay que dejar clara. En todo pacto hay una señal. Hay una señal que garantiza que ese pacto existe. Perfecto. Ahora, vamos a ver en el caso de Noé, patético. Así es. El segundo pacto de la Biblia es el pacto con Noé. Aparece en Génesis capítulo 9, versículo 11. Léelo. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Toma en cuenta otro detalle. Este pacto garantiza algo. Le da al ser humano la sobrevivencia y la seguridad de que Dios no va a destruir con agua el mundo. Perfecto. Segundo lugar, hay una señal del pacto, que enseguida vamos a ver cuál es. Pero fíjate la declaración en el verso 12, dice, que yo establezco, dice Dios, entre mí y ustedes. Y eso parecería que hay un error gramatical, porque a nosotros nos han enseñado, los ecuatorianos, tenemos un dicho, el burro al último. Cuando alguien dice, yo y mi mamá, la mamá siempre dice, oye, el burro al último. Primero es la otra persona y después la persona a quien hace referencia. Sin embargo, aquí Dios parece que tiene un error gramatical y dice yo y vosotros. Exacto, es que él asume su lugar al ser el proponente del pacto. Con eso le está diciendo, oye Noé, Cam, Sem y Yafet, la mujer de Noé y las 3 mujeres, porque son los 7 que sobreviven, incluida la suegra, ahora que la suegra sobrevivió al diluvio. Sí. Les dice, este es mi pacto con ustedes, mi pacto. Les dejo claro que este es mío porque salió de mi corazón hacer este pacto. Salió de mi corazón hacer el pacto con ustedes. Les recuerdo que yo soy Dios y ustedes mortal. Y soberano y eterno. Qué increíble, qué hermoso, ¿verdad? Dios es el único ser en todo el universo que Él puede romper todo esquema, e inclusive la gramática. Claro. Él es el único que puede decir yo y ustedes. Exacto. Eso es lo bello de nuestro Dios. Y este es el segundo pacto. ¿Y cuál sería la señal, David? No, sigamos, verso 15. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes, y todo ser viviente, toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Inundación está permitido, pero no diluvio. Así es. Ahora mira, ¿cuál es la señal? Ajá. Estará el arco iris en las nubes, y lo veré, dice Dios, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Cuál había sido la señal? El arco iris. El arco iris le recuerda a Dios, porque aquí dice, y me acordaré de mi pacto, lo veré y me acordaré. Le recuerda a Dios su compromiso de no arrasar el planeta con agua, no arrasar el planeta con agua.
de no exterminar al ser humano con agua. Eso indicaría que Le ya recuerda a Dios. nunca va a haber destrucción de la tierra entonces. No por agua, porque la Biblia dice en Pedro, y lo vamos a ver en otro programa, que será por fuego. El fin del mundo va a ser fogonazo, por lo cual los elementos ardiendo en fuego serán deshechos. La palabra elemento proviene del griego átomos y es la parte más pequeña de la materia, eso será deshecho, fundidos. El fuego destruye este planeta en el fin del mundo. Segunda de Pedro, capítulo 3, 9, 10 y 11. Exacto, esto se ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron deshechos por Dios los cielos y la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, y también el mundo antiguo fue destruido por agua. Listo. Perfecto. Pero la señal que le recuerda a Dios que nunca más pasará eso es el arco iris. Y no solo lo recuerda a Dios, nos lo recuerda a nosotros. Nos recuerda a nosotros que Dios se comprometió a no arrasarnos con agua. Perfecto. Eso es importante. Segundo pacto, hemos visto que Dios lo hace con Noé. O sea, con todo el respeto del mundo, si su pastor, su pseudo apóstol o su pseudo profeta le dice, ven a pactar con Dios, muéstrele este pasaje, Génesis 9, Dios pactó con Noé, no fue Noé pactando con Dios. Y algo increíble, en estos dos primeros, al menos que hemos visto hasta ahora, ¿cuánta plata le pidió Dios a Adán y a Eva y a Noé para salvarlos? Nada. No le pidió nada a cambio, les dijo, obedezcan. Esto es muy importante reconocerlo. Y vamos a ver este tercer personaje, que es donde está el tercer pacto. Y este es el pacto abraínico. Eso es increíble, a veces los nombres que los teólogos han puesto, y nosotros nomás le ponemos o abraínico o abránico, porque es de Abraham, es el tercer pacto. Y lo vamos a encontrar en el libro de Génesis capítulo 15. Si vamos a Génesis 17. capítulo 15, vamos a ver que ahí está la promesa justamente que Dios le hace justamente a Abraham en el versículo 5 y 6. Génesis 15. Ya. 5 Y los llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y contá las estrellas, si las podés contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Amén que sí. Y le dijo, Anoji Elohim el Shaddai, yo soy tu Dios que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y en el 18 está justamente que es el pacto. Ahora mira, 18. En aquel día el Señor Adonai hizo un pacto con Abraham. Pues no es que Abraham pactó con Dios, Así es. sino Dios con Abraham diciendo, a tu descendencia daré. Tome en cuenta la palabra dar. Es increíble lo que acabas de decir. Dios da. Dios da. No es que Dios pide. Exacto. Increíble. Por eso yo le digo, con todo el respeto, por amor a Dios, les pido, por favor, este programa no es para atacar, no es para confrontar, es para enseñar y para demostrar la verdad ante quienes deliberadamente la están pisoteando. Así es. Arturo, Dios no dice, denme, dice, reciban. Amén que sí. Yo les doy. Mire, les daré. ¿Qué cosa? Esta tierra, a nosotros los judíos. Sí, David, señor, en Génesis 17, ahí viene la del corroboración. 4 al 11. Claro, es que aquí viene un punto. Aquí a Adán y Eva, ¿qué le da? El mundo. El mundo. A Noé, al salir del diluvio, El mundo. el mundo. A Abraham, la tierra prometida. Le da la tierra. Sí. Ahora sin mira, pedir nada. nada le pidió. Material no le dijo ni nada. plata. La obediencia nada más. Nada. Y que le crea. Y le creyó. No dice le dio plata. Así es. Abraham creyó, no dice que dio plata. Así es. Mira, ni casa ni auto. Bien hecho. Porque Abraham era un forastero. 17 de Génesis, verso 1. Era Abraham de 99 años cuando se le apareció el Eterno y le dijo, Anoji Elohim el Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Uy, qué tremenda orden. Sé perfecto. Ay, ya viene la orden. ¿Qué más? Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. O sea, Dios le dice, te doy la tierra y te doy descendencia. Pero Abraham era un viejecito, anciano, y Dios le hace dos promesas. Tierra prometida, hijo prometido, pero no suegra entrometida. Eso no le prometieron. Oye, le da un hijo de la promesa. Le dice, en tu vejez, con tu mujer anciana, vas a tener un hijo que será Isaac. Mira lo que le ofrece, tierra prometida e hijo prometido a través del cual venga Israel y toda la nación. Mire, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Verso 7.
y estableceré mi pacto entre mí y ti. Otra vez Dios dice, yo primero y tú después. Entre mí y ti y tu descendencia después de ti. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? Isaac, Jacob, Los judíos. Los judíos. Perfecto. En sus generaciones. Hebreos, israelitas y judíos. Ahora, ¿cuál es el pacto? Verso 9. De nuevo el Señor le dijo a Abraham, en cuanto a ti, guardarás, pondrás en práctica este pacto, mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Ahora aquí está. Si para Noé el arco iris fue la señal, ¿cuál es la señal para mí como judío? Mira, este es el pacto que guardarán entre mí y ustedes, y tu descendencia después de ti será circuncidado al 8º día todo varón entre ustedes. ¿El Hijo de Dios cumplió ese pacto o no? Por supuesto que sí. Jesús fue circuncidado, no Así es. bautizado. Lucas capítulo 2, ahí está la presentación del niño Jesús cuando nació a los 8 días y que los padres presentaron tórtolas y palominos. Justamente el Señor Jesucristo cumplió esta tradición judaica y esta promesa del pacto. Y les recuerdo que Moisés no había circuncidado a su hijo y el Señor casi lo mata al niño. Así es. Tuvieron que circuncidarlo ese momento. Así es. Entonces la señal del pacto... En el valle de los prepucios. Exacto. Séfora lo ayuda y le corta el y prepucio. tira los prepucios a los pies del ángel que lo quería matar. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ok, quiero hacer una aclaración. El pacto con Noé está en el cielo, el arco iris. Pero el pacto con nosotros los judíos, ¿dónde está? En la carne. En nuestro cuerpo, Así pues. es. En nuestro cuerpo. Es en el miembro genital de nosotros los varones, donde va el pacto. Ahora dice, y esta será la señal del pacto. Será circuncidado todo varón entre ustedes. Circuncidarán pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Verso 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por vuestras generaciones, nacido en casa como extranjero, por dinero a mujer de cualquier extranjero, bueno, en fin. Textual, el pacto con Abraham es sellado con... Ahora bien, vamos a acelerar un poquitito la historia. A Abraham le nace un hijo, fuera de matrimonio, que es Ismael, el padre del pueblo árabe. ¿Los ismaelitas son circuncidados? Sí, pero solo la mitad del prepucio, que involucra que ellos gobernarían la tierra prometida solo un tiempo, parcialmente, mientras los judíos estemos fuera. Pero nosotros tenemos la circuncisión completa, por tanto somos los dueños de la tierra porque tenemos pacto completo. Segundo, ese pacto con Isaac es ratificado. Isaac también es circuncidado y el pacto se confirma con él. Vea, por favor, Génesis 17, verso 19, Arturito. 17:19 el Señor nuestro Dios dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Verso 21. 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y verso 23. 23 dice, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. Lo circuncida también a Ismael, pero diferente a la circuncisión que después le da Isaac. Eso lo sabemos nosotros simplemente por biología. Ya está. Bueno, ahora, Vamos a ver el cuarto pacto. cuarto pacto para El ganar primero tiempo. en el de Edén, segundo de Noé, tercero de Abraham, el cuarto es el pacto sinaítico. Con la nación de Israel. Así se llama y es con la nación. Esto está en el libro de Éxodo capítulo 19 versículo 5. ¿Ya lo tenés a mano? Léelo vos. No, recién no estoy... No, memorizando. entonces vamos un cachito a Éxodo 6. Ahí está el preámbulo del Sinaítico. Fíjate, Ok. cuando el Señor nos saca de Egipto, el Señor nos hace una promesa a los judíos. Ya. ¿Hace cuánto que salimos los judíos de Egipto? En este año que ya estamos ahora, 2009, ¿no? 2009. Ya. Hace 3.320 años salimos. 3.320 años atrás salimos de Egipto nosotros. Y mira qué pasó con nosotros los judíos. Dios le recuerda a Moisés su promesa. Mira lo que le dice. Éxodo 6, verso 2. Habló todavía el Señor a Moisés y le dijo, Anojí Elohim, Anojí, el nombre santo, el nombre sagrado. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob con mi nombre de Dios omnipotente, mas en mi nombre de Hashem no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en cual fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. O sea, que Dios no solo se acuerda de la humanidad cuando mira el arco iris, sino que se acuerda de Israel.
Cuando recuerda a los patriarcas. Así es. Me acordé de mi pacto. Ahora salimos los judíos de Egipto, avanzamos al desierto, entramos al desierto y ahí Hay un viene un pacto. Ahí Hay un viene un pacto en el monte Sinaí. Éxodo 19, 5 y 6. ¿Qué día fuese? El día de Pentecostés. 50 días después de salir de Egipto, 50 días después de la Pascua, llegamos a lo que los judíos llamamos el Matán Torá, la entrega de la Torá en el Har Sinaí, el monte Sinaí, y ahí Dios hace un nuevo pacto, ya no con Abraham, Isaac, Jacob, no con Noé, sino con los hijos de Israel, con Moisés a la cabeza. Así es. Eso es Y interesante. dice así la palabra de Dios. Ahora pues, ¿Cuánto estás leyendo? 19, 5 y 6 de Éxodo. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, y la concordancia para nosotros los cristianos, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Bien. Ahora, ¿en qué consiste el pacto? En 613 mandamientos. Los judíos no recibimos solo 10 mandamientos, recibimos 613 mandamientos, decretos, estatutos, preceptos, ¿ok? Pero claro, es cierto de que habían 2 tablas que tenían el Asheret Hadibrot con los 10 mandamientos. Revisalo, por favor, en Éxodo 24, 7 y 8. Con mucho gusto. Éxodo 24, 7 y 8, el Señor nuestro Dios dice así. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El Señor hizo el pacto, no fue que Moisés salió al desierto a pactar con Dios. Así es. Fue Dios que sale al desierto a encontrarse con el pueblo y hacer un pacto con la nación, en el cual les da mandamientos que incluyen, si obedecen, bendición, si desobedecen, maldición. Y entre las maldiciones estaba nuestra dispersión entre las naciones, en la dispersión del pueblo judío. Ahora mira, y su restauración. Deuteronomio capítulo 28. Y claro, y la restauración también y el regreso de los judíos a nuestra propia tierra. Es parte del pacto con Moisés. Así es. Ahora fíjate un detalle, ¿eh? Este pacto fue sellado con sangre. Así es. Fíjate, dice que roció con sangre. Verso 8. El verso 8 dice, Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora, perfecto, pero esa no es la única señal que el judío guarda para recordar ese pacto, pues. ¿Cómo los judíos recordamos el pacto que Dios hizo con nosotros en el desierto? ¿Cómo recordamos ese pacto? Éxodo capítulo 31, 16. Y aquí va mucho para los adventistas del séptimo día y para aquellos que tienen alguna duda sobre el sábado. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, y esto es exclusivamente para el pueblo de Israel, no para los cristianos. No, ya claro, hijo de Israel, dice, hijo genético de Israel, hijo físico, hijo descendiente. ¿Por qué? Porque dice, escúchame, dice, verso 13, tú hablarás a los Bené Israel, a los hijos de Israel, diciéndoles, en verdad a ustedes, les habla a los judíos que salieron de Egipto, les dice, guardarán mis días de reposo porque señal, ahí está la palabrita que estaba buscando. Señal el arco iris con Noé, señal con Abraham, circuncisión, señal con los judíos el sábado. Mira, señal entre mí y ustedes por sus generaciones, para que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Ustedes son un pueblo diferente a los demás, los santifico para mí, dice Dios. Pueblo escogido Israel. Así que guardarán el día de reposo, el sábado, porque santo es para ustedes. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será exterminada del pueblo. 6 días trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado al Eterno, mas cualquiera que trabaje en él, día de reposo ciertamente morirán. Verso 17. Señal es, y aquí tengo que ser claro, Arturo. Por favor, en esto, tal vez el que no es judío no me va a entender. Pero aquí hay un versículo que me respalda. Dice, señales para siempre entre mí y los judíos, los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas el séptimo día cesó y reposó. O sea que el judío... y sigo leyendo el 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, con el dedo de Dios. Quiero aclarar esto. La iglesia adventista del séptimo día, yo siempre digo, son nuestros primos son, tienen mucha semejanza. Tuvieron por una líder a una mujer que se llamó Elena Heatherwhite. Ella era judía. Por eso el adventista toma el sábado y no come puerco. Pero el problema pasa porque mis hermanos y amigos adventistas, primos adventistas, creen que por guardar el sábado se salvarán. No, mijito.
el sábado hecho persona es el Hijo de Dios. Porque Amén que sí. Jesús dijo, Eso es importante. Yeshua, Jesús dijo, venid a mí los trabajados y cargados. Mateo 11:28. Mateo 11:28. Judíos y gentiles que me aman, venid a mí, que yo, el sábado hecho persona, yo Amén. los haré descansar. Amén que sí. Nuestro descanso es Él, Amén que sí. más que el día. Ahora que el judío de carne y de sangre recuerda el sábado, claro, ¿por qué el judío guarda el sábado? Usted, David Diamond, ¿por qué guarda el sábado? Porque el Señor creó el cielo y la tierra en 6 días, el séptimo descansó, porque hay un pacto con mi pueblo, porque es uno de los 10 mandamientos, y pues una alianza con la nación de Israel. Así es. Ahora, eso quiero dejarlo claro. Ahora, el problema sería que yo le digo, el problema sería que yo les diga, ustedes evangélicos, si no guardan el sábado, se van al infierno. Ahí estoy judaizando. Claro, y eso es prohibido. Éxodo capítulo 20, versículos 7 al 12. Eso es muy importante conocer el cuarto mandamiento. Y vamos a ver el quinto pacto, David. ¿Qué te parece? Hemos visto entonces el del Edén, Noé, Abraham, el Sinaí, pero el de ahora, vamos a ver, es el pacto levítico. Ya, antes de que entres a eso, por Sí. favor. Éxodo capítulo 34, versículo 28, parte final. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Señal del pacto, los 10 mandamientos. Amados hermanos, creo que estamos enseguida, nos vamos a un corte, ¿no? Sí, tenemos un minutito, pero quería prepararnos para que sigan apuntando, ¿ok? Por si acaso se les olvidó a alguno, nos vamos a un pequeño corte y venimos enseguida con más de los pactos, promesas y votos que el Señor no quiere que hagamos. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Los televidentes, seguimos en este su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Usted lo puede sintonizar en www.dileunamigo.tv y www.historiadelfuturo.tv. Más de 200 mensajes que están ingresando, llamadas telefónicas, saturadas las líneas de Asomavisión y también nuestros amigos de la cadena del Milagro que nos sintonizan en los distintos países del mundo. Estamos en vivo acá en el Ecuador y ustedes en las otras naciones lo podrán ver este programa retransmitido en los horarios de sus países en Centroamérica. Rapidito. Levítico capítulo 26, versículo 42. Habla ¿Qué dice? Dios. ¿26 cuál? 42. 26:42, el Señor nuestro Dios dice de la siguiente manera: entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham, me acordaré y haré memoria de la tierra. Ajá. Entonces quiere decir que los pactos los hace Dios o el hombre. Ratificamos, Dios hizo un pacto con Israel en el desierto. Ya hemos visto en ese versículo Abraham, Isaac y Jacob. Ahora nos vamos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 2, Arturo. El tiempo nos pisa. Deuteronomio capítulo 5, ¿cuál? Verso 2. 5:2 dice el Señor tu Dios: Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Ajá, el pacto con Israel. Listo, todos los pactos ahí. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Ya habíamos visto Noé y habíamos visto Adán. Ahora nos vamos a ver otro pacto. El quinto pacto, que es el pacto levítico y que se encuentra en el libro de Números, capítulo 25, versículos 12 y 13. Y a propósito, David, antes de leer, es este el quinto y el otro el sexto, que es el más espectacular y el vigente Dos hasta el más día de faltan, hoy. 3 faltan. Falta el pacto davídico, no te olvides. Por eso te digo, después de este viene este pacto, que es el fulminante y el espectacular, y que gracias a ello nosotros podemos estar hablando del Señor. Entonces, David, leemos pacto. este es el pacto levítico. Haré un preámbulo, ¿te Sí, parece? por favor. Bien, la nación de Israel fue llamada al sacerdocio universal y general. El pueblo de Israel es llamado en el Deuteronomio capítulo 7 a ser una nación santa. Todos los judíos deberíamos ser sacerdotes. Pero el pecado de la nación de Israel hace que solo una tribu, es decir, con todo respeto y hidalguía para la gloria de Dios, mi tribu, la tribu de Leví, sea llamada al sacerdocio. ¿En qué momento los judíos levitas somos separados de las otras tribus de Israel para un servicio especial? En el momento en el cual el sacerdote Pinjas, o Finés se llama en español, ¿no? Pinjas lo llamamos los judíos, Pinjas ben Eleazar, acomete un hecho lleno de celo. Ocurre, Arturo, que Dios nos dijo a los judíos que no nos casemos con gentiles. Pero un hombre, enseguida te voy a dar el nombre, varón que fue muerto era con la madianita, era Simri. Sí. Simri tomó una mujer gentil por esposa delante de Moisés. Eso provocó no solo la ira de Dios, sino la ira de Pinjas, que se metió a la habitación donde estaban ellos teniendo relaciones sexuales y los mató a los dos. Los mató. Y Dios no dijo,
Oh, no, por favor, no maten, no ataquen. No, Dios más bien se complació en ese hecho, porque vindicó la gloria de Dios, porque estaban violando deliberadamente un precepto bíblico. Y mira lo que pasó con 25:11 en adelante. ¿Qué hizo Pinjas? Y justamente esto lo puede leer usted en Números capítulo 27, esto lo puede leer usted en Números capítulo 25, desde el 1 hasta el 13 que estamos leyendo, pero voy a sincronizar en el 11 al 13. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Qué interesante, establece el pacto con la tribu de Leví, nos da a los judíos el sacerdocio de la nación de Israel. Ahora mira, esto se ratifica en Malaquías capítulo 3, versículo 4, Malaquías 2:4, perdone, Malaquías es el último libro de lo que ustedes llaman Antiguo Testamento, los judíos llamamos Tanaj. Dice, y sabrás que yo envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. No es Leví pactando con Dios, sino Dios pactando con Leví, ha dicho Adonai de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y paz. Ajá, ok. Ratificado, el pacto con Leví. Pero yo quiero entrar al sexto pacto, rapidito porque el tiempo nos pisa, Arturito. Y este es justamente el pacto de David, davídico. El pacto davídico es el pacto por el cual, mira, si nosotros los judíos de la tribu de Leví tenemos el sacerdocio eterno en Israel, ¿quién gobierna la nación? Los levitas al sacerdocio, los de Judá al gobierno. O sea, el sacerdote no se mete a gobernar, ni el rey se mete de sacerdote. Cuando Usías, rey, se metió de sacerdote, Dios le mandó lepra. Por eso nunca te metas donde Dios no te llama. Bien hecho. Y leemos en 2 de Samuel capítulo 23, y vamos a leer los versículos del 2 al 5, justamente cuál es el pacto davídico, la descendencia, la sangre de Jesucristo. Sí, señor. Y vamos a leer esto, hermanos míos. Permítame leer del 2 al 5. Y dése cuenta de todo lo que hemos estado enseñando, hermano. Para que usted no se coma cuento cuando alguien venga a decir que venga a pactar con Dios. ¿Basado en qué? ¿En dónde? ¿Por cuánto? O sea, aquí estamos viendo que Dios es el que ha entregado toda la vida. En todos los pactos Dios es el que ha dado y no ha pedido nada a cambio, excepto que se le crea, se le adore, se le obedezca y que el hombre aprenda a deleitarse en el Señor su Dios. Amarlo, pues, amarlo. Leo. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Y esto tiene que ver con la descendencia de David y justamente el Mesías Jesucristo y el nuevo pacto en su sangre para remisión de pecados, David. Exacto. Dios le está diciendo a David, voy a hacer un pacto contigo, David. Tu corazón es conforme al mío. Tú eres descendiente de la tribu de Judá. Pues bien, de tu descendencia, Salomón y compañía, descenderá el rey más grande de la tierra. Amén que sí. El Hijo de Dios. Gloria a Dios. Mashiach, ben David, el Mesías, hijo de David. El Mesías. Y esto queda ratificado con Jeremías 31 y entramos ya al séptimo pacto. Séptimo pacto, con el cual culmina el plan de salvación para la humanidad. Esto es importante. Cada pacto fue un aporte para la salvación de la humanidad entera. Amén que sí. Y el último, el que consolida todo, es el Jeremías 31. Que dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Me detengo acá. Nuevo pacto, nueva alianza, nuevo acuerdo, nuevo testamento. Amén. Amados hermanos, cuando Amén. un falso apóstol salga por la televisión a decir, usted tiene que pactar con Dios, es un mentiroso, porque los pactos los hace Dios, los ratifico hasta la saciedad. Otro detalle, pacto es testamento. ¿Quién da testamento a quién? ¿El hijo le deja testamento al padre? ¿No será más lógico decir que el padre deja testamento en favor de los hijos? Obviamente, ¿cómo yo humano le voy a dejar testamento a Dios? ¿Cómo yo humano voy a pactar, voy a testar en favor de Dios cuando Dios es el que hace testamento en favor de sus hijos? Por amor a Dios les pido a ti, amado hermano, pastor, predicador, apóstol, como te dé la gana que te llamen, olvídate de tu título, humíllate ante Dios y por favor, arrepiéntete.
Dios te ama. No corrompas tu corazón ni corrompas el pueblo, porque la palabra de Dios es clara. Permíteme, Mateo 5:19, se me viene a la mente, Arturo. Perdóname un ratito, por favor. Mateo 5. Sí, pero el tiempo. Así es. Mira, Mateo 5:19, por favor, permítame leerlo. Esto dedicado con todo cariño a los pastores, pseudoapóstoles o como quiera que se llamen, que están enseñando mal. Por favor, escuchen, no a mí, escuchen esto. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Lo que les digo, ¿sabe qué? Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, porque con esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Por favor, te pido, arrepiéntete. Busca en la Biblia la verdad y la revelación. Dios está enseñando que el que hace los pactos es Él. Por favor, deja de mentir y deja de engañar y deja de robar. Te lo pido, por favor, delante de Dios. Y la Biblia dice bien clarito en una advertencia, Santiago capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Tengamos mucho cuidado. Y para sellar este séptimo pacto, que viene conjuntamente ligado con el pacto davídico, es justamente la sangre de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, David. Exacto, y lo ratificamos en Hebreos capítulo 8, por favor. Hebreos capítulo 8, versículo 6 dice, por tanto, ahora mejor ministerio es el suyo. Habla del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el garante del Nuevo Testamento. Amén. En Él está basado el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Él lo hace con su propia sangre. Como un mejor pacto. Como un mejor pacto. O sea, es mejor que el Antiguo Pacto. Ahora dice, es mediador de un mejor pacto. Si el Antiguo Pacto tuvo como mediador a Moisés, este tiene el Hijo de Dios. Es mejor. Establecido sobre mejores promesas. Ahora mira, esto es importante, Arturo. Verso 8, ratifica Jeremías. Dice, porque reprendiéndolos, dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Judá y con la casa de Israel nuevo pacto. Dice, yo haré nuevo pacto, dice Dios. No como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Entienda, por amor a Dios, el hombre no hace pactos con Dios, más bien siempre los quebranta. Dios siempre se queja que el hombre viola los pactos, no que los cumple. Oye, bueno fuera que los cumpliera. Ahora vamos al verso 13 rapidito. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que está por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Por tanto, Arturo, el hombre no puede pactar con Dios. Y yo quiero hacer una aclaración. He escuchado muchos decir esta canción, con respeto. Yo no quiero faltar el respeto, pero yo entiendo que tal vez Marcos Witt, con el respeto que se merece, a lo mejor cometió un error. Escribe una canción que se llama Dios de Pactos, que se ha convertido en el estandarte para que muchos falsos apóstoles roben al pueblo, lo engañen. Mire, ellos dicen que Dios es un Dios de pactos. Mentira. Deuteronomio 7, verso 9 dice, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto, o sea, Dios no es Dios de pactos, sino cumplidor, guardador, que hace el pacto, cumplir. No es que es un Dios de pactos, mijitos, dejen de querer engañar a Dios. Bien hecho. Y nos vamos a un pequeño corte y venimos justamente con el final de este programa. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Amados, estamos de regreso y estamos aquí. Acuérdense que esto es en vivo. Y aquí estamos nosotros porque tenemos cualquier cantidad de preguntas. Y ya comienzan estos teléfonos, han colapsado, nuestros celulares ya no reciben más mensajes. Sea paciente, hermanos míos, y no vamos a poder terminar tampoco con las promesas y con los votos. Así que esto va a continuar, Dios mediante, el próximo jueves, David. Sin embargo, ¿qué es eso de Dios de pactos? ¿Y qué es el Balberit? Exacto. ¿Se acuerdan ustedes que al comenzar este programa les dije que anotaran la palabra Berit, que significa pacto, alianza, testamento? Perfecto. Ok. Ve a Jueces capítulo 8,
Versículo 32, voy a leerlo. Murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofrá de Abiseritas, de los Abiseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, no a convertirse, no a arrepentirse, sino a prostituirse, yendo tras los Baales, tras los falsos dioses, y escogieron por Dios a, este es el problema de que la Reina Valera no traduce por Dios, Baal Berit. Baal significa Señor. Y Berit, acuérdese lo que le dije al comenzar el programa, pactos. Sí. O sea, el Señor de los pactos es un Dios pagano. Pagano, el Dios, por eso yo te digo, en la Biblia Dios pacta con el hombre. En el paganismo, satanismo, idolatría y politeísmo, el hombre hace pactos a la Virgencita, al santo. Y ¿sabes qué pasa? Cuando el católico hace una promesa a un muñeco, no se le cumple. Y pierde la fe. Y lo mismo está pasando con estos predicadores evangélicos torcidos que le dicen a la gente pacte con Dios y dé su casa y Dios le va a dar una mansión. Y da la casa y no pasa naranjas. Pierden su dinero. ¿Y sabe por qué? Porque no están predicando el evangelio. Están practicando paganismo. Balberit es el dios de pactos. Es más, quiero aclararle algo. ¿Sabe cómo se lo llama Balberit en la Mesopotamia? Belzebub. Ay, 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 príncipe de los demonios. El príncipe de los demonios. O sea que si su pastor o pseudoapóstol le dice Dios es un Dios de pactos, pues será el Dios de los demonios, el Dios que él predica, porque el Dios de la Biblia no es un Dios de pactos, no es corrupto. El tiempo. Salmo 55. ¿Por qué los predicadores dicen que hay que pactar con Dios? Se agarran de este versículo. Es necesario aclarar. Salmo 50, verso 5. Un versículo que en la Reina Valera está mal traducido, le sirve de ocasión para que falsos apóstoles y falsos predicadores roben al pueblo de Dios. Juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Esa sería la excusa. Déjeme decirle, en el hebreo no dice lo mismo. En el hebreo dice la Biblia, juntadme a mis santos, a los que se sometieron al pacto que hice yo con sacrificio. O sea, cuando Abraham hacía un sacrificio era porque ya previamente había aceptado el pacto que Dios le hizo. Y también Esdras capítulo 10 versículo 3, otra mala traducción que a muchos les puede decir, mira, aquí está en la Biblia, es una farsante estos dos locotes que están hablando ahí. Escuche bien esto. Esdras capítulo 10 versículo 3 dice, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ella, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Cuando debería ser la traducción correcta es, ahora pues hagamos pacto delante de Dios. Delante de Dios. Con Dios. Exacto, porque Dios en el pacto con Moisés había prohibido a los judíos casarnos con mujer gentil. Y en la época del cautiverio se casaron con mujeres gentiles y Esdras les obliga a que divorcien y voten a las mujeres gentiles para que se cumpla el pacto que ya había hecho Dios. No fue un pacto con Dios, sino un pacto ante Dios. Y esto más, el hombre que se casa con una mujer hace un pacto. Ese es un pacto entre humanos. Ante Dios, no es un pacto con Dios, para demostrarle que los pactos los hace Dios y que los humanos pueden hacer pactos, pero no con Dios, aunque pueden hacerlo entre sí. Yo sé que el tiempo es corto. Y hablaste de matrimonio, Davidchito. Quiero hacer una invitación a ti ahora. A ver, Che. David, sí que te quiero ahí. Tú que eres soltero porque te voy a casar. Y vamos a terminar, Davidchito, orando. ¿Qué te parece? Porque este tiempo no podríamos terminar sin darle gracias al Señor nuestro Dios. Y disculpen que no pudimos recibir su llamada. De verdad, muchos de ustedes han estado llamando, pero es tanta la información que queríamos compartir que no queríamos desperdiciar. Vamos a orar ahorita, ¿ok? Vamos a orar. Papito Dios, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por la sabiduría que le has dado a tu hijo David y porque ahora en este programa tan maravilloso, mucha gente ya no se va a dejar engañar, ni se va a dejar a robar y que después se ofenda contra ti, pensando que tú eres el que no sabe cumplir, que tú eres el mentiroso, que tú no puedes. Y ahora nos hemos dado cuenta que tu bendición, Señor, no se la obtiene con dinero, sino que se la obtiene deleitándonos, amándote y sirviéndote de todo corazón. Gracias por este programa. A ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Shalom Aleichem a todos mis hermanos judíos y que haya paz para Israel siempre. Shalom.